Bienvenida del autor. Querido lector, este es el sistema para atraer el dinero más realista y fácil de aplicar que existe en el mundo. No voy a venderte una idea de la que puedes obtener todo a cambio de nada. Quizás muchos te vendan esa idea para obtener tu dinero, pero saben perfectamente que esto no es así. Mi intención es realmente ayudarte, aportarte el máximo valor posible, mucho más que por el que has pagado, sobre todo hacerte atraer el dinero. Desde el 2008, en los inicios de la gran recesión económica, he visto a muchas familias pasarla mal, quedarse sin hogar y sufrir por una mala economía. Durante mucho tiempo sufrí eso hasta que pude prosperar y generar riqueza. Luego comencé a preocuparme por esas familias, hasta que dejé de preocuparme y comencé a ocuparme. Quería ser parte de la solución y no del problema. El mundo no necesitaba más personas lamentándose por la situación, sino a personas solucionando problemas. Como todo en la vida, la riqueza y la pobreza empiezan y terminan en la mente. Si realmente queremos ayudar a las personas, debemos cambiar su mentalidad y esta cambiará sus circunstancias. Nuestras decisiones configuran nuestro destino económico, pero estas están supeditadas a la mentalidad que tenemos con respecto al dinero, especialmente la inconsciente, aquella que se alberga en tu mente subconsciente. He invertido más de 15 años en investigaciones, horas y horas de lectura, estudios, viajes, aprendizajes con mis mentores millonarios, multimillonarios y billonarios. He experimentado conmigo, he visto que funciona y que no funciona, y todo con un único objetivo: entregarte un método real para atraer el dinero. Quiero ayudarte independientemente de si ya te va bien o estás pasando por grandes desafíos. Puedes acceder a nuevos niveles, volar a nuevas alturas cuando aprendas ciertos principios, mentalidades y estrategias que hicieron que muchas personas pasaran de la escasez a la riqueza y de la esclavitud a la libertad. Para ello vamos a pasar por un proceso de 4 pasos. Primero, creer en tu poder creador. Segundo, identificar lo que deseas. Tercero, crear la vibración en la frecuencia de tu deseo. Y cuarto, permitir la manifestación. Esto es un libro de formación acerca de cómo utilizar la ley de la atracción para atraer el dinero, la riqueza y la abundancia económica. No encontrarás otro más completo, más fácil de hacer y que vaya más al grano. Si estás leyendo esto, significa que estás preparado, ya es tu momento. Y quiero ser sincero contigo, quizás no será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. En 1970, Henrik Hoffer dijo: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje heredarán el mundo, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. También en 1970, Alvin Toffler escribió su libro El shock del futuro, donde hizo predicciones sobre el futuro, lo que pasaría dentro de 30 o 40 años. Bien, lo que ha ocurrido es todavía más grande y más increíble que las predicciones de Alvin y de los que la gente de la época catalogó como ridículo. Eric Hoffer dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no puedan leer ni escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Si estás en estas páginas, eres diferente a los demás. Has entendido que este cambio y te has entendido este cambio y te has dado cuenta que las personas que sufren es porque no han sabido adaptarse a él. Ahora estás preparado para dejar tus creencias del pasado en el lugar donde deben estar, atrás, y estás dispuesto a mirar hacia el futuro con fe y esperanzas renovadas, preparado para desaprender lo que sabías y no te funcionó y reaprender lo que debes saber para tener éxito, abundancia, riqueza y prosperidad. Mi máxima preocupación durante todos estos años no fue tener más teoría y explicaciones acerca de la ley de la atracción y las leyes universales. Si quieres una guía completa y definitiva sobre ellas, la tienes en la saga La voz de tu alma. Sino obtener el cómo. Yo decía: vale, lo creo, sé que es cierto. ¿Y ahora qué? No sabía cómo hacerlo, cómo crear esa frecuencia de mi deseo. No sabía qué método usar. También es cierto que vi algunos métodos por allí, pero investigaba a sus autores y ellos no tenían ningún resultado que mostrarme, lo que me hacía desconfiar porque siempre pensé: si es tan bueno el método, ¿dónde están tus resultados? La mayoría de los autores leen muchos libros, crean un método y lo venden, pero su manera de ganar dinero es vendiendo el método, pero no con el propio método. Yo quería un método que funcione para mí y no fue hasta haberlo logrado y probado
que más tarde se me ocurrió que sí había obtenido resultados. Ahora, no fue hasta más tarde que se me ocurrió que si había obtenido resultados, ahora tenía que enseñar a otros. Somos bendecidos para bendecir. Puedo decir que este es el método. Deja de buscar y ponte a aplicar. No lo creas, compruébalo. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de compartir este conocimiento contigo. Te bendigo y te deseo toda la prosperidad económica que seas capaz de concebir en tu mente. Y así será. Por tu libertad, te amo, Lai. Todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al hombre. Albert Einstein, Premio Nobel de Física 1921. Primer paso para atraer el dinero, creer en tu poder creador. La principal diferencia entre un millonario y el que no lo es. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Para muchos de nosotros la respuesta siempre ha sido algo parecido a esto. Han tenido mejores oportunidades, han tenido más opciones, nacieron en familias adineradas, son más inteligentes, han tenido un golpe de suerte. Y la verdadera realidad es que se rodearon de personas diferentes, aprendieron de mentores y lo lograron, porque a todos ellos se les enseñó algo que al resto de las personas no lo saben. Ese algo es la principal diferencia entre los que lo logran y los que no, los que se vuelven ricos y los que se observan como otros y los que observan como otros se vuelven ricos. Voy a revelarte en unos minutos qué es ese algo, pues contiene la llave para empezar con todo este proceso. Quiero dejarte claro que atraer el dinero es un proceso y como tal no sucederá de la noche a la mañana. Eso es lo que pretenden la mayoría de las personas comprando la lotería todos los días. Pero créeme, la posibilidad de hacerte millonario ganando la lotería son mucho menores a las del 0,01%. No sucederá repentinamente, sino paulatinamente. A medida que aprendas a utilizar las habilidades que las personas con dinero tienen y sobre todo ese algo. Déjame contarte cómo descubrí ese algo y cómo eso cambió mi vida económicamente para siempre. ¿Qué harías con tu primer millón? Para muchos es fácil de responder, para muchos otros tarea difícil. ¿Por qué empecé con esta pregunta? ¿Puedes concebir en tu mente tener 1.000.000 de euros o de dólares en tus manos? En el año 2009 tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Madrid. Vivía, entrenaba y estudiaba allí gracias a mi beca deportiva que me permitía pagar 600 euros al mes por estar en la residencia y estudiar las asignaturas correspondientes, en lugar de pagar los 2.300 euros mensuales como el resto de los alumnos. Mis ingresos eran de 730 euros al mes, gracias a mis buenos resultados deportivos, pero estaba rodeado de personas que proveían de familias muy adineradas, muchos de ellos de familias millonarias. La universidad estaba adjunta al colegio, donde era común ver llegar a las madres de los niños en un flamante Porsche Cayenne para dejar a su hijo en el colegio, mientras que el padre iba a trabajar en su deportivo descapotable o en cualquier otro coche de alta gama. Alrededor de la universidad nos rodeaban casas de lujo, actores famosos y empresarios millonarios, así que para mí era normal ver lujo, comodidades y abundancias por doquier, aunque yo todavía no podía disfrutarla. Muchos de mis amigos eran también jugadores de fútbol de primera división, con lo que eran jóvenes, exitosos y también millonarios. Aparecían en la universidad con sus BMW, Audi, Mercedes o incluso Porsche o Ferrari. Me preguntaba qué estaba haciendo toda esa gente diferente a mí, qué se me estaba escapando. Un día estaba con mi amigo americano en la universidad desayunando y me invitó a casa de una amiga que vivía en aquella urbanización. Su casa era preciosa, rodeada de césped y una piscina grandiosa con palmeras en los laterales. Se portaron genial con nosotros y aunque debo confesar que al principio me sentía incómodo en ese ambiente, poco a poco fui acostumbrándome. Tenía tanta curiosidad que no pude contenerme, así que le pregunté a mi amiga. ¿Cuál es la diferencia? Dije. No entiendo, dijo ella. ¿A qué te refieres? Verás, de donde yo vengo, nada de esto es normal, y de verdad lo admiro tanto. Me encantaría saber cuál es la diferencia entre vosotros y ellos, pregunté con curiosidad. Ay, Laín, no puedo responderte eso porque yo siempre viví aquí, pero mis padres seguro lo saben. Él, mi padre, ha prosperado y nos sentimos muy bendecidos por ello. Pero él no empezó así. Su familia era muy pobre, según me contó, pasaron por grandes desafíos durante toda su infancia.
Creo que él podrá contestarte a esta pregunta. Además, lo hará encantado y le encantará hablar de sus batallitas de cuando era joven. Ja, 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 dijo sonriendo. Me encantaría hablar con tu padre. ¿Cuándo sería posible? Ahora mismo, si lo deseas. Se encuentra dentro de casa en estos momentos. Normalmente no sale por respeto a mi intimidad con mis amistades, pero él está encantado de que le dejemos entrar, aunque sea un ratito, en nuestro círculo. Ella se levantó, entró a la casa y salió acompañada por un hombre bajito, delgado, con muy buen aspecto y una sonrisa permanente en el rostro. Te confieso que estaba asustado. ¿Cómo iba a preguntarle eso? ¡Qué vergüenza! Y sin embargo, aquel hombre se mostró accesible, sereno y sonriente todo el tiempo. Laí, ya me ha contado mi hija que tienes una inquietud en tu mente, y conozco la respuesta. En mi familia no existía todo este lujo. Mis padres trabajaban por dinero, y apenas llegaban al final del mes con sus sueldos, pero yo conseguía hacer lo que amaba, y poder ganar una fortuna con ello. Conozco el camino, pero sobre todo sé cuál es el punto de quiebre, que hace que las personas pasen de un estatus a otro, dijo el padre de mi amiga. ¿Punto de quiebre? Pregunté extrañado. Aquel hombre me había hablado de algo que jamás antes había escuchado. Sí, Laín dijo, el punto de quiebre es el momento en que todo cambia en la vida de una persona. En el caso de un millonario que no lo fue antes, es el momento en que descubre la principal diferencia entre lo que es y lo que no es. Ese es el día en que, si realmente tomas una verdadera decisión, se produce el punto de quiebre, porque se encamina en la dirección correcta, dijo el padre de mi amiga sin perder la sonrisa en un instante. Lo miré entusiasmado y enseguida añadí, eso es exactamente lo que quiero saber. ¿Sería tan amable de contármelo? Claro que sí. Para la mayoría de las personas, la gente con dinero creen que venimos de familias adineradas, pero lo cierto es que mis amistades, todas tienen negocios millonarios y ninguna de ellas viene de familias con dinero, sino más bien al contrario. No es cierto, esa no es la razón, dijo aquel hombre. Existen varios factores, continuó, pero hay una diferencia principal entre el millonario y el resto de las personas. Esa diferencia especial en su manera de pensar. Esa diferencia especial es su manera de pensar acerca del dinero y de todo lo relacionado con él. Este es el punto donde todo cambia, cuando aprendes a pensar como millonario. Me quedé pensativo. ¿Te sorprende? Dijo él. Sí, dije. Había leído sobre eso en muchos libros y lo había escuchado, pero nunca le presté mucha atención. Creía que era una estrategia de sus autores para vender más libros. Nunca lo había escuchado de viva voz de un millonario. O sea que es verdad. Claro que es verdad, dijo con cierto tono de indignación, pero la gente cree lo que quiere creer. Y continuó. Lo que cambia la vida de las personas es la calidad de sus decisiones. Estas vienen condicionadas por su forma de pensar. Un millonario toma decisiones adecuadas porque piensa como millonario. El resto toma las decisiones inadecuadas aunque sueñe con serlo. Y continuó. Si deseas ser millonario, debes hacer esto. Estudia a los millonarios, piensa como ellos y consigue un mentor. En esta ocasión se puso más serio. Se notaba que era algo importante para él. En mi vida creía que podía lograrlo todo yo solo. Debido a eso, tuve muchos fracasos, muchas decepciones y culpaba siempre a mi exterior. Ese no es el camino, dijo aquel hombre. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empezar? Pregunté rápidamente. Si deseas ser rico y próspero, debes encontrar aquello que amas y debes hacer del proceso un estudio serio y planificado. Estudia a la gente rica y exitosa, consigue un mentor que ya lo esté logrando y no escatimes en nada. Debe ser tu principal objetivo y sobre todo no tener ninguna excusa para no lograrlo, sentenció. Si tuvieras que empezar por algo, ¿qué sería? Pregunté. De pronto vi una brecha tan grande entre mi realidad y lo que me gustaría lograr, que debo confesar que me acobardé y pensé que era demasiado para mí. Su sonrisa volvió y me dijo, la gente le da mucho poder a un año, pero subestima el poder de una década. Toda una vida y un rumbo, por, por muy negativos que sean, pueden cambiar en menos de 10 años, siempre y cuando se empiece hoy y no se ponga ninguna excusa. Y siguió. Empieza por el principio, estudia la manera de pensar de los ricos y exitosos, aprende su forma de pensar, sus creencias, todo empieza en el pensamiento. Y terminó. Ahora debo dejarte, pero si coges este consejo por la seriedad que requiere, dentro de un tiempo tú serás el nuevo millonario.
No es algo que vaya a suceder, es algo que tienes que decidir que suceda. No empieces por algo grande, empieza por salir de donde estás. Luego ya te concentrarás en cosas más grandes. Romper ese estatus es el punto de quiebre para la mayoría de las personas. Lo siguiente viene más fácilmente. Un cohete gasta el 80% de su combustible para salir de la atmósfera y solo un 20% para llegar a la Luna. Esto te ocurrirá a ti también. Ahora deberás esforzarte. Recuerda hacer de la riqueza un estudio. No escatimes en nada, paga el precio, no entres en las excusas y dentro de poco estarás en mi club. Lo deseo de todo corazón, Laín. Ojalá todas las personas pudieran serlo, pues después de haber estado en las dos circunstancias puedo decir que se vive mejor en la abundancia. Una cosa más, el estudio del dinero sirve para algo. El dinero se atrae y lo haces por tu pensamiento. Aprende a pensar como alguien rico y próspero. Será cuestión de tiempo que tú te conviertas en uno de ellos. No podía dar crédito que un millonario me hablase y me contara lo que nadie antes me había dicho. Ah, y una cosa más. Lo más importante del proceso es que tu mente lo crea. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Cuanto más puedas cultivar la sensación de que ya eres abundante, antes lo recibirás. Tu mente hará el trabajo y encontrará las circunstancias, personas y oportunidades que te llevarán a tener grandes cantidades de dinero y además lo hará de la mejor forma para ti y para el conjunto. Solo tienes que ponerte de acuerdo con tu mente. Convence a tu mente de que el dinero forma parte de ti, de tu vida, y no solo en pequeñas dosis, sino en grandes cantidades. Si puedes convencer a tu mente, podrás convencer al mundo. Si entra en tu mente, entra en tu mundo, no lo olvides. La única razón por la que no tienes el dinero que deseas es porque no estás programado para ello, sino para todo lo contrario. Estás programado entonces, desprográmate de la escasez y reprográmate para la abundancia. Recuerda, si entra en tu mente, entra en tu mundo. Me estrechó la mano a mí y a mi amigo, le dio un beso en la frente a su hija y se despidió deseando que lo pasáramos bien esa tarde en la piscina. No pude parar de pensar en eso toda la tarde, ya no disfruté de la piscina. Esas palabras se metieron en mi mente y crearon una divina obsesión, pensar como rico, hacer de esto un estudio serio. El dinero se puede atraer. Además, ¿es posible? Por lo que parece, es la manera de ser rico y exitoso haciendo lo que amas. Ese algo que marca la diferencia entre alguien rico y el que no lo es su forma de pensar, sus creencias con respecto al dinero y los negocios son el punto clave donde todo empieza. Puede que, como yo, estés pensando que eso ya lo habías leído, pues déjame decirte que es verdad y que este libro que tienes entre tus manos es el punto de quiebre que hará que todo cambie, si así lo deseas. Es fácil atraer el dinero si sabes cómo. Y lo primero que debemos saber es qué haríamos con él. El dinero en sí no tiene carga emocional, es solo un papel. Es lo que hacemos con ese dinero lo que realmente nos impulsa a obtenerlo. Naciste para ser abundante, no es un privilegio, es un derecho. Cuando eres abundante, prosperas. Cuando eres escaso, degeneras. En realidad, cuando eliminas los obstáculos que te impiden serlo, la abundancia es algo natural. Pero volverte abundante no sucede por casualidad. Hay una ciencia detrás de ello. La abundancia es un estado natural, así que lo único que tenemos que hacer es vencer todas las resistencias que nos impiden obtenerla. La abundancia económica engendra abundancia económica. El mundo enseña la escasez. No te muestra la abundancia y cuando te la muestra lo hacen siempre desde la negatividad. Sin embargo, no paran de mostrarte la escasez por todas partes. Pareciera como si el enemigo fuera verdaderamente la abundancia, cuando nuestro mayor enemigo y el causante de todos nuestros problemas y los del mundo es la escasez. La escasez empieza en la mente y la abundancia también. Ese algo que aprendí es que el dinero se puede atraer. El primer paso es aprender a pensar adecuadamente para poder tomar mejores decisiones y aplicar las habilidades que aprenderás más adelante. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. El objetivo de este libro es convencer a tu mente de que el dinero no es algo que puede llegar a tu vida, sino que es algo que te mereces y para lo que estás destinado. Vamos a hacer creer a tu mente que el dinero forma parte de tu vida y que es algo maravilloso que quieres y vas a tener. En otras palabras, vamos a reprogramar tu mente para la abundancia económica.
Para que la riqueza entre en tu mente, tenemos que convencerla. Para ello, voy a explicarte cómo funciona el mundo a nivel cuántico, qué dice la ciencia y la espiritualidad acerca de ello. También hablaremos de tu cerebro y cómo interviene el proceso de programación. Te mostraré cómo no solo la espiritualidad o la ciencia hablan de lo mismo, sino que los personajes más conocidos de la historia también conocían ese secreto que el padre de mi amiga me develó. Si te reprogramas para la riqueza, tu cerebro dejará ver literalmente las oportunidades para obtenerla. Y no solo eso, sino que hará lo que sea necesario para que lo logres. Voy a explicarte cómo atraer el dinero, pero antes déjame contarte cómo llegué a este punto de quiebre, en el que todo cambió para mí. Sé que tú también tienes un punto de quiebre que te hará rico y exitoso. ¿Estás listo para descubrirlo conmigo?